Hola a todos, bienvenidos a Conversaciones con Científicos. Esta es una estrategia de nuestro Centro de Ciencia Francisco José de Caldas, junto con la Vicerrectoría de Proyección Universitaria de la U de Caldas, en la que ponemos en común temas sobre ciencia y por medio de la cual resolvemos inquietudes sobre temas que consideramos quizás complejos de la mano de expertos y científicos. Y bueno, para esta conversación tenemos como invitado a Gustavo Adolfo Isas Echeverry. Él es ingeniero de sistemas y computación, especialista en software para redes de computadores, con una maestría y un doctorado en ingeniería de software y profesor del Departamento de Sistemas e Informática de nuestra Universidad de Caldas. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Es un gusto tenerte como invitado en este espacio. Muchas gracias, pues María Victoria, muy amables, muy honrado de esta invitación y bueno, deseándoles a todos que se encuentren muy bien en sus casas o desde donde estén ejerciendo sus funciones. Y bueno, aquí atento a ver de qué podemos conversar un poco en este marco de la academia y la ciencia. Gracias a ti, Gustavo, por hacer parte de este encuentro. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra conversación hablando de un tema un poco actual, y es que hace aproximadamente 3 meses que empezó todo esto del aislamiento preventivo obligatorio y hemos venido sufriendo cambios totalmente radicales como consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Digamos que durante este tiempo nos hemos venido acostumbrando, o mejor nos hemos visto en la necesidad de adaptarnos a un contexto totalmente digital. Digamos que son cuestiones de nuestra vida cotidiana, actividades diarias inmersas en un ecosistema tecnológico. Compramos por internet, hablamos de economías colaborativas, teletrabajo, incluso hacemos consultas médicas a través de plataformas en la red. Digamos que hemos tenido también un crecimiento exponencial, por ejemplo, el comercio electrónico de hasta un 80%. Entonces, en resumidas palabras, estamos hablando de que estamos migrando a la red para hacer nuestros quehaceres cotidianos. Y precisamente el tema de hoy es para que hablemos un poco sobre seguridad informática, sobre ciberataques y lo que tenemos que hacer para protegernos de ellos. Entonces aprovechamos, digamos que esta es una de tus líneas de investigación para que, para que nos ayudes a entender qué es la seguridad informática y si es lo mismo cuando hablamos de seguridad de la información. Bien, Victoria, sí, justamente, pues estos son dos conceptos que se complementan dependiendo desde dónde se enfrente la solución. Digamos, en los entornos más empresariales y de los individuos y de los ciudadanos, digamos que las técnicas y las estrategias que se aplican allí y se implantan y se desarrollan tienen que ver más con los conceptos de la seguridad informática, que definen unos elementos digamos, el balance entre unas propiedades que tienen que ver con la integridad de la información y de los usuarios, la confidencialidad y la privacidad de los datos, la disponibilidad de la información, bueno, y otros principios como el no repudio. Y la ciberseguridad y la ciberdefensa están, por supuesto, también adopta estos conceptos, pero lo escala más al orden gubernamental como una estrategia de defensa, ¿no? Por eso se conoce como ciberdefensa. Se trata el ciberespacio pues como un recurso más de protección, ¿cierto? De hecho, en Colombia hay un esfuerzo importante a través de la Unidad de Ciberseguridad y Ciberdefensa y el COLSER, que es el Centro de Respuestas y Amenazas Cibernéticas, mm, eh, desde donde se tratan y se resuelven pues muchos de las incidencias que ocurren un poco más en orden estatal y en algo que se llama infraestructuras críticas. Le das en este caso eh, eh, sistemas de distribución eléctrica, sistemas de acueducto, sistemas bancarios, en fin, eso como para matizar un poco las definiciones entre ciberseguridad y seguridad informática. Posiblemente no es un tema nuevo,
hablar de seguridad informática. Sin embargo, todo esto de la pandemia, como lo dije inicialmente, nos ha vuelto más dependientes de los ciberespacios y quizás esto de mantener conectados en nuestros dispositivos y a la red nos vuelve más vulnerables frente a los ataques a los ataques informáticos. Gustavo, ¿ha cambiado el panorama de este año de la COVID-19 en comparación con otros años, pues hablando de ataques informáticos y seguridad informática? Sí, ciertamente. Es decir, el número de incidencias y digamos, de ataques informáticos es una curva exponencial. Esto desde que empezaron a aparecer los primeros ataques, que fue más o menos desde 1900, desde la década de los 60, 70, finales de los 60 y los 70, se empezaron a evidenciar los primeros ataques informáticos pues, en las infraestructuras que había en estos tiempos. Esto es una curva de crecimiento exponencial. Pero evidentemente en esta crisis han aumentado mucho el número de incidencias y de ataques informáticos. Y esto, pues básicamente porque muchos usuarios maliciosos, yo no quisiera llamarle hackers, porque el hacker per se tiene un comportamiento ético, es un individuo que hace mucha investigación en muchos entornos de hardware, software, comunicaciones, digamos lo que llamamos nosotros disección tecnológica para encontrar posibles fallos, pero con una acción ética de ayudar o a notificar el fallo o al menos o a resolverlo en algunos casos. Entonces aquí hago, digamos, un poco más énfasis en el delincuente, en el atacante informático, eh, pues se ha aprovechado justamente de la proliferación de la tecnología y la transformación tecnológica tan acelerada y tan masificada que se dio con esta crisis de salud mundial. Y pues han resultado un montón de ataques pues de gran relevancia y de mucho impacto digamos, como una ponderación de la comunidad importante. Ataques tipo lo que conocemos como ataques de ingeniería social, que es engañar al usuario, por ejemplo, con suplantación de sitios, ataques a compañías, lo que se llama denegación de servicio, tumbar servicios, mucho aglomeración de noticias falsas, incluso en el contexto político, pero también aprovechando las notificaciones de salud pública, pues llegan mucho correo falso en el marco de esa tipología de noticias y ahí se enmascaran ataques informáticos importantes pues los usuarios quizás por desespero o por no ser precavidos lo suficiente en acceder a este tipo de recursos, pues podemos resultar pues con algún software malicioso infectados dentro de nuestras máquinas o con alguna puerta trasera, que esto es un software que hace cosas ahí detrás de nuestra máquina cuando logran vulnerar nuestros privilegios y pueden olfatearnos contraseñas, secuestrarnos datos de accesos a sistemas bancarios, a sistemas financieros. Entonces, eh, sí que hay un elevado crecimiento de los ataques informáticos reportados pues, por muchos de los sitios que son repositorios oficiales de vulnerabilidades. Ahí hay unos retos bien importantes en todos los frentes, en el frente del ciudadano, en el frente del sector público, del sector privado, de la industria, de las infraestructuras críticas. Hay muchísimo por hacer allí. Digamos que en el caso de las empresas, los entornos domésticos se han convertido en el área de trabajo de muchos. Esto en cifras, según el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, durante esta cuarentena son entre 2 y 3 millones de personas que se encuentran bajo la modalidad de teletrabajo. Ante este panorama, quizás antes no pensábamos en términos de gestión de riesgo o no se tenían planes de continuidad pues, que permitieran atender estas situaciones. ¿Tú crees que las empresas estaban preparadas pues, para manejar esta situación, para proteger sus datos y no poner en riesgo su información? Mm, Pues en todos los frentes, ¿no? O sea, digamos, aprovechando de alguna manera, por ejemplo, el teletrabajo de muchas compañías, de alguna forma, cuando por ejemplo, los empleados de una empresa del sector privado, de una industria importante que pueden tener algún secreto tecnológico, propiedad intelectual, pasaron a trabajar desde sus casas. Muchas empresas estaban preparadas para el teletrabajo, para tener algo que se llaman, digamos, conexiones seguras a través de algo que se llama túneles de redes privadas virtuales. Eso es lo que se conoce como las famosas VPNs, para que los usuarios
desde sus casas tengan una conexión segura a la infraestructura, al centro de datos de su empresa y la información guarde un alto grado pues, de confidencialidad a través de procesos criptográficos robustos. Pero reitero, muchas compañías no estaban preparadas para esto, entonces fue, digamos, una migración pues muy acelerada sin tener en cuenta este tipo de situaciones. Y ahí, por ejemplo, hay una fuga de información importante de compañías. Se ha aprovechado mucho para el espionaje industrial, este tipo de situaciones. En el usuario de a pie, digamos, como nosotros, pues que no estamos metidos en el contexto político, en el contexto militar o en el contexto, digamos, industrial de alto secreto, también se persigue mucho secuestrar información, por ejemplo, financiera, ¿no? Para acceder a sistemas bancarios y secuestrar información. Y hay que tener en cuenta aquí cosas como algo que se llaman las botnets, que son unas redes de supercomputadores donde se secuestran millones de máquinas en el mundo para romper sistemas criptográficos, para romper claves incluso en muchas ocasiones, cuando se van obteniendo este tipo de información, claves, de hecho, a veces de redes sociales, pero en muchos casos, credenciales de acceso a sistemas de pago en línea, plataformas de pago. Y esto se vende en la red, se vende en lo que se conoce como la web profunda y la web oscura, se venden esos datos. Entonces, aquí hay un tema, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos reportaba que hasta, bueno, hasta hace un par de años esa estadística se mantenía y es muy probable que aún se mantenga. El fraude en Internet y la ciberdelincuencia superaba casi cualquier otro negocio ilegal en el mundo por muchas veces, incluido, por ejemplo, el tráfico, ¿no? De armas o de droga. O sea, la ciberdelincuencia mueve muchísimo dinero en el mundo y ahora se ha aprovechado mucho las vulnerabilidades de los usuarios, migrando un poco al trabajo en máquinas que no estaban lo suficientemente protegidas y aprovechándose un poco de esa situación. Además de esto, fíjate que eso tiene que ver un poco más con la seguridad del usuario, pero también el tema de la privacidad a través de estas herramientas de comunicación sincrónica, por ejemplo, por videoconferencia. Verbigracia, el caso de Zoom. Zoom en este momento es una de las empresas que está mejor cotizada en las bolsas. De hecho, en Nasdaq tiene un índice altísimo. Eh, pero es una herramienta que desde la perspectiva de seguridad está en una versión todavía muy precaria y de hecho ellos lo han advertido, pero ahí se demuestra que el desespero del usuario por utilizar una herramienta que tiene una buena usabilidad, una buena accesibilidad, una interfaz lo suficientemente amigable, realmente es muy intuitiva para usarse en todo este tema de videoconferencias, tiene muchas brechas de seguridad delicadas que permitirían a un atacante obtener control de una máquina, por ejemplo, o romper el proceso de cifrado de información para obtener datos sensibles del usuario que está conectado. Esto, pues, no es una información falsa, esto está en todos los boletines de ciberseguridad en el mundo y se ha advertido por todos los canales posibles que Zoom tiene serias fallas en los procesos de seguridad informática. Pero eso por poner un ejemplo, y ahora imagínense ustedes una empresa que está muy bien cotizada en bolsa, tiene estas posibles fallas. Ahí lo que se hace es por sacrificar seguridad para garantizar, digamos, un tiempo de respuesta mucho más rápido en estas plataformas de interacción. No se trata, pues, de cuestionar una tecnología en especial, pero sí es como por poner un ejemplo de lo que ha ocurrido, pues como algunas tecnologías sin tener una suficiente madurez han logrado una difusión y una masificación desbordada en millones de usuarios en este ecosistema digital. Eh, y bueno, evidentemente es clave trabajar, por ejemplo, en la protección de los menores y de los niños en Internet. Y hay también pues muchos riesgos y la invitación que se hace, por supuesto, es exhortar a los adultos, a sus padres o a sus adultos responsables, a que estén muy pendientes del uso adecuado de las tecnologías digitales por parte de los menores de edad, porque hay muchos incautos. Nosotros en la universidad, de hecho, hicimos una investigación con unos estudiantes de posgrado utilizando unas técnicas de inteligencia artificial para detectar, digamos, cuando un adulto intenta suplantar un niño en Internet, que eso nunca es para nada positivo. Eso se llama los ataques de grooming, ¿no? De cibergrooming.
Entonces, toda tecnología que se pueda desarrollar para proteger nuestros chicos y chicas en Internet es fundamental y en eso la intervención de los adultos mayores es clave. Entonces, fíjense que, digamos que visto desde una perspectiva pues, de una pirámide dentro de los usuarios, todos estamos corriendo algún tipo de riesgo con el uso de estas tecnologías. Ahora, no todo es malo, ¿cierto? Por supuesto, hay medidas, sugerencias, técnicas, tecnologías, métodos, metodologías que nos pueden ayudar pues a resolver ese tipo de problemas en todas las capas y en profundidad. Bueno, son grandes las enseñanzas, las que nos está dejando todo esto de la pandemia, en especial sobre cómo hacer las cosas y nos enfrentamos también a grandes retos para darle continuidad a nuestras vidas. Yo te voy a poner un panorama. Muchas veces en el acelere de mantener conectado, uno hace uso de redes libres que no tienen contraseña. Digamos que de alguna manera podemos poner en riesgo nuestra seguridad cuando hacemos uso de estas redes. Claro, Victoria, sí. O sea, la respuesta en ese caso es sí, sí, sí. O sea, sí, sí se asume un riesgo en estas redes públicas, incluso a veces en centros comerciales, en parques, a veces en algunas zonas Wi-Fi abiertas. Si no hay una política de seguridad, a pesar de ser una red pública, pero siendo una red pública de datos, pueden haber políticas de seguridad que al menos blinden un poco más a los usuarios que se están conectando a esa red Wi-Fi. Mm, sí se asume un riesgo, se pueden, de hecho hay una tecnología que se llama la famosa piña. Eso es un dispositivo pues muy pequeño, pues, no sé, pues, puede tener un tamaño equivalente al de un celular, y eso suplanta puntos de acceso y les pone, digamos, el mismo nombre o un nombre similar, y la gente se conecta a esas redes y esto actúa, digamos, como una puerta de enlace entre ese dispositivo y el punto de acceso, y lo que hace es interceptar todo el tráfico que pase por ahí. Eso es lo que se conoce como un ataque de man in the middle, o sea, como de hombre en la mitad, olfateando todo el tráfico. Entonces, imagínate, y si fuera eso el tráfico de pronto no está lo suficientemente cifrado, no está pasando por un protocolo criptográfico donde la información esté, eh, eh, mm, pues, realmente codificada en algo que se llama un criptograma, o sea, una secuencia que no es entendible, que no es legible, que no dice nada del mensaje original, pues muchísimo peor. Por suerte, pues digamos que muchos de los sitios serios con los que interactuamos en la nube, llámese Amazon, bueno, Google, muchas de las plataformas de pago que usamos, digamos, en las tiendas, pues no para hacer referencia, digamos, a una tienda específica, tienen una capa de seguridad que de todas maneras le aplica unas estrategias de cifrado y de autenticación eh, lo suficientemente fuertes para evitar que sea fácilmente criptoanalizada esa información y obtener datos sensibles. Pero pues uno sabe que a veces en condiciones de ansiedad de conexión tecnológica, pues se conecta uno a la red pública más disponible, pero eso hay que pensárselo dos veces. Hay que pensárselo dos veces porque sí se asume efectivamente riesgos importantes. Y lamentablemente muchas de estas redes no tienen implantados controles de seguridad justos y mínimos para que el usuario tenga una interacción medianamente confiable. De alguna manera nos convertimos en un algoritmo. Son aplicaciones, son páginas, son redes sociales que están creando perfiles de nosotros, que nos dicen quiénes somos, qué nos gusta, un montón de datos capturados que arrojan un sinnúmero de nuestras realidades, quizás personales y sociales. Digamos, profe Gustavo, ¿cómo podemos entender que estas aplicaciones se están quedando con nuestros datos? ¿Con qué propósito? ¿Y cómo podemos hacer para proteger toda nuestra información? Sí, mira, claro, eso es un problema de ética tecnológica tenaz. O sea, esto es una discusión mundial que incluso ha sido llevado pues a juicios y a los estrados, a las grandes compañías, en particular las que ofrecen servicios de redes sociales, que son las que más datos tienen de nosotros. Eh, mm, sí, aquí hay casos
tan aberrantes como el de Cambridge Analytics, que utilizó la información de todos los, bueno, de muchos de los usuarios que estaban en redes sociales y en sistemas de correo electrónico en el Reino Unido para generar falsa información que favoreciera, en este caso, a la estrategia del Brexit. Esto pues, se ha mostrado en muchas noticias y hay documentales que hablan de ello, de esa estrategia un poco perversa pues, de Cambridge Analytics, pero casos como esos hay muchos. También hay juicios importantes que se le han abierto a Facebook en ese sentido, ¿no? Y a otras compañías por un uso inadecuado de nuestra información. Eso, por detrás lo que se hace es que nos aplican pues algoritmos basados en aprendizaje de máquina, lo que se llama machine learning, para hacernos una trazabilidad de comportamiento, hacer un análisis de intenciones, ya sea, digamos, para sesgarnos una publicidad, digamos, en temas de compras o intereses académicos o intereses personales o artísticos o este tipo de cosas, claro, pero infortunadamente, pues este es un uso digamos, que se puede también confundir dentro de la analítica de datos, porque con esto también se pueden sesgar, por ejemplo, ideologías, comportamientos, se pueden derivar sesgos, que eso es quizás lo más peligroso. En la inteligencia artificial y en el uso del aprendizaje de máquinas se está cuidando mucho en los procesos de entrenamiento para evitar los sesgos, ¿cierto? Los sesgos por ejemplo, raciales o los sesgos por comunidades. Ahí realmente necesitamos una intervención muy humanística, muy social, porque en esas cosas los algoritmos pueden fallar. Pueden fallar, por supuesto, pueden tener sobreentrenamientos o pueden tener clasificaciones inadecuadas basadas en sesgos a partir de estas técnicas de análisis de intenciones. Esto es parte del riesgo que uno asume cuando se mete en este mundo de las redes sociales, no importa, cualquiera de ellas, o incluso en los sistemas de comunicación sincrónica tipo WhatsApp o Telegram, bueno, en fin, o los que usamos en nuestro día a día, ahí también se ha filtrado información. Snowden, que fue el hacker que divulgó toda la iniciativa PRIMS de espionaje en Norteamérica hacia todo el mundo, contaba finalmente cómo todos los proveedores de correo electrónico y todos los proveedores de sistemas de comunicación de chat le entregaban información a la iniciativa PRIMS y lo siguen haciendo aún para, pues supuestamente vigilarnos, ¿no? Pero con la consigna de vigilar, pues lo que se hace finalmente es espiar al usuario. Mm, este es, digamos, como la parte negativa del uso de este tipo de recursos. So pena, pues, de un montón de beneficios y bondades que tienen las redes sociales. Hay que cuidarse mucho en el contenido que se publica, en las fotos que se suben, en los videos, en el nivel de privacidad de los recursos que compartimos, pero poco podemos hacer cuando la información la estamos subiendo a los servidores de estas redes y ellos finalmente quizás soterradamente están negociando para vender nuestra información pues a canales comerciales o a canales de espionaje, como ha ocurrido en muchos países, o a entornos industriales, por ejemplo, para otro tipo de propósitos. Incluso a veces se ha visto información que se vende en la web profunda con propósitos de extorsión, ¿no? Entonces, sí, es muy complicado. Si uno se lee un poco la letra menuda de los acuerdos de privacidad y de confidencialidad de las redes sociales, siempre se lo he dicho a todo el mundo, uno no crearía ninguna cuenta, porque explícitamente a usted le están diciendo, claro, eso es un acuerdo muy largo y todo el mundo le dice aceptar, pues porque lo que quiere es utilizar el recurso. Básicamente lo que están diciendo es que con todo el contenido que usted sube ahí pueden hacer lo que quieran, y eso es, pues, evidentemente inadmisible, pero usted lo está aceptando cuando está creando la cuenta de muchos de estos entornos y de estas tecnologías. Ujú. No sé, yo lo veo como si fuera una huella digital lo que estamos dejando en la red. ¿Será que hay alguna posibilidad de que esta huella se pueda borrar, profe? Ese sería un escenario ideal que todavía está mucho en la ciencia ficción. Pero sí, evidentemente, estamos dejando una huella y borrarla, pues es que, a ver, pues hay una información que sí podemos borrar de nuestras redes sociales.
y podemos eliminar perfiles y de hecho hay compañías que ofrecen ese tipo de servicios, en ir borrando, digamos, como tu rastro en Internet, pero hay que pensar que la actividad que has hecho en un pasado en alguna parte tiene que estar, ¿cierto? De todas maneras, hay leyes que nos protegen como usuarios, como la ley de protección de datos, el famoso EAS Data. En Colombia, por ejemplo, existe la ley 1273 del 2009 que también regula un código penal en estos asuntos de los delitos informáticos y en el derecho de los usuarios a su privacidad. Pero digamos que nuestra información está tan distribuida, o sea, está puesta en tantos centros de datos que, pues, reitero, no voy a decir que es una tarea imposible borrar toda esta información, pero seguramente será algo que requerirá escalar pues muchas entidades y muchos trámites para que esa información pueda ser, por ejemplo, borrada de los servidores de las grandes compañías que tienen almacenada nuestra información por cualquier recurso que hayamos usado, por una cuenta en la nube, por un correo electrónico o por una cuenta en un sistema de comunicación sincrónica o, bueno, o un sistema de información financiero, por ejemplo. Esto todavía lo considero muy inviable garantizarle a un usuario desaparecer de esas redes y borrar completamente ese rastro. No obstante, pues eh, ahí vuelve y emerge la recomendación de ser muy cautelosos en lo que queremos que se sepa de nosotros. Y reitero, pues los algoritmos sí que analizan este tipo de información mmm, con unas técnicas muy avanzadas, por supuesto, pero depende también de la información que nosotros hayamos cargado. Otra cosa son los espionajes a través de dispositivos, pero eso es otro terreno. Por ejemplo, en Wikileaks, cuando publicó todas las tecnologías que divulgaron los hackers de Shadow Brokers, un grupo de hackers muy importante, y publicaron, digamos, como todas las ciberarmas que utilizaba la CIA y la NSA para espiar a los ciudadanos, y que usa de hecho, pues claro, ahí sí aparecieron un montón de cosas que nos dejan realmente pues muy sorprendidos de hasta dónde llega finalmente ese análisis del comportamiento de todos los ciudadanos, ¿no? Esto es un poco extraño y la divulgación de esos documentos en Wikileaks también permitió que se retomaran muchas de esas ciberarmas para hacer otro tipo de ataques. Por ejemplo, uno muy reciente que se llamó WannaCry, que comprometió pues cientos de miles de máquinas y de proveedores de accesos en el mundo, fue escalar un ataque que fue divulgado por este grupo de atacantes. Entonces, por ejemplo, allí dentro de estos documentos de Wikileaks se entregó una evidencia que muchos dispositivos, celulares, computadores, dispositivos de conmutación en redes, tienen un implante, un microchip que está más abajo, digamos, como el chip que nosotros, digamos, más pequeño que conocemos dentro de las máquinas, que es en este caso la BIOS, pues no es el chip más pequeño, pero al menos sí en el arranque de la máquina. Y dentro de ese chip, pues hay un implante que supuestamente nos espía información. Todos alguna vez hemos sentido que nos ha llegado una sugerencia en una red social, digamos, asociada a un tema que no hemos escrito ni hemos buscado en Google, pero que quizás lo estábamos conversando dentro de un espacio, dentro de una sala. Pues bien, estos no es el momento pues, de decir cuáles tecnologías, pero muchas de las tecnologías que usamos en el día a día tienen un componente de espionaje, prenden micrófonos, abren cámaras y muchos atacantes hacen este tipo de cosas pues para buscar información. Esto es lo que hay, o sea, lo sufrimos todos y por eso hay que ser, reitero, muy cautelosos en el uso de las tecnologías y nosotros somos responsables de la seguridad de nuestra máquina, incluyendo nuestro dispositivo móvil. Es decir, nadie, digamos, si estamos dentro del entorno de la compañía, pues quizás las secciones de tecnologías de información, pues nos pueden apoyar a endurecer un poco el software y, bueno, quizás algunos aspectos de hardware y de comunicaciones en nuestra máquina allí puesta in situ en la empresa. Pero en nuestras casas la responsabilidad es nuestra, o sea, es de buscar documentos, de acogerse a las recomendaciones del fabricante y de ser muy cautelosos en la red.
de ser muy cautelosos, seguir estas medidas. De hecho, los medios tradicionales de comunicación, en prensa y en los canales digitales, constantemente van liberando recomendaciones muy de nivel de usuario, ¿cierto? Y que son importantes seguirlas. Esto no son caprichos, porque nosotros somos responsables de esto. Hay unos tipos de ataques, por ejemplo, que lo que buscan es secuestrar un porcentaje de cómputo pequeño de la máquina de cada usuario en el mundo para construir una gran red de supercomputadores heterogénea distribuida y así romper sistemas mucho más complejos. Si tú, como usuario desde la casa, resulta ser víctima de un ataque de eso, no te das cuenta, estás siendo cómplice de una red de supercomputadores que está detrás de otros ataques mucho más avanzados. Claro, pues que de ahí eso invoque un proceso judicial contra el usuario que digamos, involuntariamente se le vio su máquina secuestrada en algo que se llama un modo zombie. Pues bueno, habrá que entrar a hilar un poquito más fino para determinar si hay una corresponsabilidad en ello. Pero de todas maneras, las leyes de seguridad informática en el mundo hablan mucho sobre la responsabilidad que tiene el usuario de su máquina y de todas las máquinas que tienen una conexión a Internet y que gestionan sus cuentas. Uno es responsable de sus cuentas y el uso adecuado de sus cuentas es, es, es una responsabilidad indelegable, ¿no? O sea, esto es clave. Por más, digamos, criptografía, que es la base con la que hacemos ocultamiento de información para garantizar la privacidad y la integridad de la información, si un usuario escoge una clave débil a la hora de autenticarse en un sistema, ahí rompemos toda una arquitectura de ciberseguridad, usemos lo que usemos, ¿no? Entonces, este tema de no reutilizar contraseñas en múltiples sistemas, de tener contraseñas robustas con unos mínimos tamaños, aceptando las recomendaciones de los sitios que estamos usando, que nos dicen, bueno, utilice una contraseña de tantos mínimos caracteres, que tenga un nivel de incertidumbre alto, que no tenga patrones fácilmente detectables. Bueno, hay un montón de normas para que podamos tener ese, es lo mínimo que podemos hacer como usuarios, porque de todas maneras los servidores con los que nos conectamos y los sistemas operativos desde nuestras máquinas también tienen lo propio, han hecho un esfuerzo importante por mejorar la seguridad de todo, de la máquina, del sistema operativo, de las aplicaciones, de las comunicaciones, pero estamos nosotros como humanos y como individuos que a veces somos demasiado laxos eh, eh, para establecer este tipo de controles, en particular en el uso, por ejemplo, de nuestras cuentas de acceso. Muy importante eso que nos dices, y es que es aquí donde uno se da cuenta que constantemente está fallando, hablando pues en términos de proteger nuestra información. Como tú dices, tenemos mucha responsabilidad como usuarios sobre nuestra tecnología y sobre el uso que le damos. Digamos que es un tema complejo que debemos de tener en cuenta y más en estos escenarios donde quizás dependemos tanto de mantener conectados. Bueno, pues ya para finalizar, porque el tiempo es muy corto, queremos saber fuera de lo académico, del profesor, de tus investigaciones, queremos conocer quién es Gustavo, digamos, qué le gusta hacer o a qué dedica su tiempo libre. Eh, eh, pues bien, pues ya dijiste un poco sobre mi formación académica. Eh, yo realmente soy un apasionado de la tecnología con mis limitaciones, que las tengo muy claras desde la perspectiva ética. Curiosamente, uno de mis hobbies tiene que ver un poco con lo que se llama el hacking ético. Eh, es algo que en lo que trabajo bastante a veces en mi tiempo libre, en detectar, digamos, fallos, vulnerabilidades, ayudar a resolver, digamos, problemas relacionados con seguridad en los proyectos en los que trabajamos. Mm, pero también me gusta mucho el fútbol, soy un gran apasionado del fútbol. Me gusta un poco la literatura convencional, las novelas tradicionales que hemos leído desde mucho tiempo atrás. Me gustan las series de televisión, pues no, me queda poco tiempo para hacerlo, pero cuando tengo algo, pues algunas de las series de estas plataformas de streaming tradicionales me gustan mucho, pues disfrutar en familia, tengo un hijo pequeño, tengo un par de mascotas, mi esposa, bueno, en fin, tengo una vida muy familiar
Y nada, pues la verdad es que eh, trato de interactuar un poco, pues mi vida profesional con mi vida laboral, compensando, digamos, estos tiempos que también han sido importantes para interactuar un poco más en familia y compartir un poco más con ellos en estas modalidades de teletrabajo. Algo curioso es que en estos temas de seguridad, yo en lo particular, por ejemplo, no me muevo mucho en el tema de consultoría y como una función privada, ¿no? Trato como de ayudarle un poco a los colegas, a los amigos, a los exalumnos. Esto en algunos fabricantes de tecnología le llaman como los evangelizadores tecnológicos, como por tratar de generar un poquito de conciencia. Y yo a veces me ocupo un poco de ello, de generar un poco ese tipo de conciencia y sensibilización entre comunidades, entre usuarios, entre ser participativo un poco más de manera altruista en el contexto de lo que se llama el hacking ético y la investigación en estos temas que me apasiona pues muchísimo y lo disfruto mucho. Y la verdad es que puedo decir que algunas de estas áreas terminan convirtiéndose en algunos de mis hobbies. En algún momento de mi vida fui gamer, ya me he alejado un poquito de estar en el tema de los videojuegos, pues justamente porque tengo un chico pequeño y a ellos hay que controlarles un poco los tiempos en la tecnología y no quiero pues que permanente vea a papá ahí pegado a una consola de videojuegos. Entonces eso lo tengo un poco en stand-by, pero es un poco de mi vida personal. Profe, se nota mucho lo apasionado que eres, sobre todo en temas que tienen que ver con tecnología, con sistemas. Hoy nos ayudaste a resolver muchas inquietudes de este grandísimo ecosistema tecnológico, del cual desconocemos muchísimo. Y bueno, con esto damos fin a esta conversación. Gustavo, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Victoria, y al Centro de Ciencias, por supuesto, a todos allí. Pues reitero, les agradezco esta generosa invitación que me hicieron a contarles algunas cosas relacionadas con la ciberseguridad y en particular en tiempos de esta pandemia. Con mucho gusto estaré atendiendo pues inquietudes que puedan surgir por los canales de comunicación institucionales o incluso a nivel personal. Les agradezco de nuevo mucho y les deseo pues a todos una buena noche y mucha salud. Bueno, y recuerden que Conversaciones con Científicos es un formato pensado para la construcción de conocimiento. Gracias a ustedes también por conectarse con nosotros esta noche. Nos vemos en una próxima conversación. Feliz noche.